que nos ven a través de la televisión, en Claro TV, Canal 78 y en las diferentes plataformas de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. Son más que bendecidos y es un privilegio de que estén con nosotros. Amén. Salmos capítulo 43, verso 5. Vamos a tener allí la palabra del Señor para así dar un mensaje en esta mañana. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Levante sus manos al cielo un momentico. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando en esta mañana. Que aquel Señor que se sienta caído, que se sienta débil, que pueda encontrar refugio y fortaleza en ti, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. Quise ponerle como tema este mensaje: la recarga es en Dios. La recarga es en Dios. Ciertamente, nosotros como pueblo de Dios a veces estamos buscando refugio, estamos buscando dónde poder obtener energía, dónde poder alcanzar y obtener una palabra de parte de Dios. Venimos a la iglesia para ver si encontramos algún servidor, algún diácono, alguien que pueda darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Pero quiero darte una buena noticia en esta mañana, que tú tienes la palabra precisa para levantar tu ánimo, para levantar tu espíritu, para fortalecerte en Dios, y la tienes justamente en tu casa. Es la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Pero ¿por qué quise poner este tema recargado en Dios? Porque así como el salmista habla en este verso diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y muchas veces nosotros pensamos que como siervos de Dios, como hombres y mujeres usados por Dios, no vamos a pasar por tribulaciones, no vamos a pasar por dejadez, no vamos a pasar por persecución, no vamos a pasar por desaliento espiritual. Quizás pensamos que todo va a marchar de maravilla, pero en realidad vamos a pasar por diferentes situaciones que muchas veces, sin sentir persecución y sin sentir amenazas, nos vamos a sentir decaídos. Nos vamos a sentir como sin fuerzas. Nos vamos a sentir como que ya no valemos nada. Nos vamos a sentir como que no tenemos un sentido de trabajar en la obra de Dios, o a veces no le encontramos ni siquiera sentido a nuestra vida. Y te quiero hablar de la vida de un personaje que quizás muchos de los que están aquí lo conocen, y es del profeta Elías. Y quise tomar como ejemplo este profeta por la siguiente razón. Este hombre de Dios, la Biblia lo registra como un hombre que estaba sujeto a pasiones igual que usted y que yo. Era un hombre común y corriente. Pero lo que me sorprende es que cuando el profeta Elías se acerca al rey Acab por primera vez, él menciona esta palabra: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice que estaba o que va a estar, estoy. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que hablaba con Dios en cualquier momento. Era un hombre que tenía el oído directamente en el cielo y la boca aquí en la tierra para hablar directamente lo que Dios pusiera en su corazón. La Biblia dice que por la palabra de este hombre los cielos se cerraron 3 años y medio. Hubo una sequía tremenda en el pueblo de Israel por 3 años y medio. Pero ¿qué sucede? Después de esos 3 años y medio, la Biblia registra de que este hombre vuelve y se encuentra con Acab y dice: reúne a todos tus profetas, a todos los profetas de Baal, y aquel Dios que responda con fuego, ese es el Dios de Israel. 450 profetas.
Empezaron desde la mañana a danzar, a gritar, a vocear, a llamar a Baal para que descienda fuego. Elías se burlaba, Elías se reía y decía: griten más fuerte, quizá está durmiendo, está en una reunión. Pero ¿qué pasa cuando le llega el momento a Elías? Dice la Biblia que dice: vamos a reconstruir el altar de Jehová. Tráiganme el becerro, y lo cortó. Tírenle agua encima del altar. Y la Biblia dice que cuando Elías dobló sus rodillas, solamente dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, hazle entender a este pueblo de que tú eres el Dios de Israel. En ese mismo instante el fuego descendió, quemó el holocausto, quemó el becerro, secó el agua, oró por lluvia, la lluvia descendió. Pero ¿sabe qué pasó nuevamente? Le vuela la cabeza a 450 profetas. El hombre salió victorioso, el hombre salió gozoso. El hombre dijo: Dios está conmigo. El pueblo de Israel reconoció que Dios es el verdadero Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabe qué pasa? Escuchó una amenaza. El hombre que se había enfrentado a 450 profetas, el hombre que con una palabra hizo descender fuego del cielo, escuchó una amenaza de una mujer que le dijo que al día siguiente, si su cabeza no estaba como uno de sus profetas, el hombre tembló. Ella decía: que me hagan mis dioses así, si tu cabeza no está igual que uno de mis profetas, de lo que tú le volaste la cabeza, que ruede por el suelo. El hombre que había descendido fuego, señores, el hombre que se presentó delante de acá y le dijo: en Jehová, en cuya presencia yo estoy. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que vivía en la intimidad, en la consagración. Era un hombre que no lo movía cualquier tentación, nada lo movía. Cualquier oferta, nada lo movía. Pero hubo una amenaza, que yo digo que este verso él tenía que escucharlo. Estas palabras que dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Elías dijo: ya se acabó todo. El hombre dice la Biblia que salió corriendo, dejó su criado en una ciudad y se tiró al desierto, y encontró un pequeño enebro y se tiró debajo. El hombre deseaba morirse. Porque le voy a decir algo: hay momentos en nuestra vida ministerial, hay momentos en nuestra vida secular, que no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo, y todo está marchando bien, todo está marchando de lo mejor. Pero a veces una sencilla palabra, una sencilla amenaza te desconecta del propósito de Dios. Una sencilla palabra te desconecta de lo que Dios quiere hacer contigo, o de lo que Dios quiere seguir haciendo contigo. Quizás un resultado que tú no esperabas durante el día te desconecta de lo que Dios quiere seguir haciendo contigo y hacer grandes cosas. Quizás eso era apenas lo que Elías podía seguir haciendo, pero se detuvo. Él deseó la muerte. Él decía: Señor, mátame. ¿Para qué hago yo vivo? ¿Qué hago yo con vida? Quítame la vida. Haz que me seque aquí en este desierto. Quítamela. Yo no merezco la vida. Y se durmió en medio de un desierto. ¿Por qué digo recargado en Dios? Porque en medio de tu dificultad, en medio de tu opresión, en medio de tu debilidad, cuando tú digas: ya yo no puedo más, siempre va a venir un ángel y te va a decir: óyeme, levántate, come y bebe. Siempre va a venir una palabra de parte de Dios, sea por medio de la palabra de la Biblia, sea por medio de un profeta, sea por medio de un evangelista, sea a través de una adoración que tú escuches en la radio. Pero alguien te va a decir: oye, levántate, es tiempo de que te fortalezcas, come, porque esto no se termina aquí. Por una simple amenaza te vas a tirar a morir. Por un resultado que tú no esperabas vas a decir: ya voy a tirar la toalla.
El único que tiene derecho a tirar la toalla en un ring de boxeo es el entrenador. Cuando tú estás en el ring, los boxeadores cuando están en el ring lo pueden estar majando. Pero si el entrenador que está en la esquina dice, no, todavía le aguanto un par de puñetazos, todavía no. Alabado sea Dios. A veces decimos, ya yo no doy más. Yo no le veo resultado a esto. Y el ángel dice, no, come y bebe. Fortalécete, recarga en Dios. Pero muchas veces recibimos una palabra de fortaleza y volvemos y nos tiramos. Elías vio la torta, vio la vasija con agua, comió, tomó agua y se acostó de nuevo. Y el ángel le dijo, hey, despierta, come, bebe, porque el largo camino te resta. Fortalécete en Dios, recárgate en Dios. Quizás la palabra que tú estás esperando de una persona no es la indicada, pero hay una palabra de parte de Dios para ti. Y es que no importa lo que digan los demás, no importa lo que esté pasando por tu vida, no importa que te sientas desanimado, no importa que tú no estés viendo buenos resultados. ¿Sabes una cosa? Recárgate en Dios, porque para lo que Dios te llamó, tú lo vas a cumplir, tú lo vas a hacer. Es tiempo de levantarse, no es tiempo de estar sentado. Aunque no haya ánimo de hacer las cosas, hay que hacerlas. No veo resultado. ¿Y qué importa? Sigue sembrando. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Recárgate en Él. Recárgate. No es nada fácil, es verdad. No es fácil. Porque cuando tú estás buscándole solución a algo que tú has estado trabajando por años. Y dices, Señor, pero ¿cuándo es? Digo, no, todavía. Sigue ahí. Y vienes a la iglesia y te tiras a orar y empiezas a buscar a Dios. Y vienen personas y tú le das palabra y esas personas salen. Tú le das una palabra de aliento y esas personas salen fortalecidas. Y tú dices, Señor, ¿y cuándo conmigo? ¿Y cuándo va a ser lo mío? Todavía no. Sigue profundizando, sigue recargándote conmigo. Porque a veces cuando tú te recargas, no es para ti, es para otros. Dios primero tiene que pasarle a otro por medio de ti para después tú llenarte a ti por completo. Escuchen esto. Muchas veces tú estás recibiendo y crees que lo que tú estás recibiendo es tuyo. No, mentira. Lo que tú estás recibiendo es para darle a otros. Y tú dices, Señor, pero ¿cuándo va a ser lo mío? No te preocupes, sigue llenando esa vasija. Porque van a venir personas hambrientas y sedientas que van a tener que suplirse de esa vasija. Y esa vasija eres tú. Mientras tú te estás llenando, mientras tú te estás supliendo, mientras tú te estás recargando, hay otros que van entrando vacíos y se van a tener que acercar a ti. Van a ser la persona incorrecta, pero van a ser correctas cuando se peguen a ti. Porque van a tener que adquirir y absorber lo que hay en ti, esa esencia de Dios. Elías tuvo que salir, levantarse de ahí y caminar 40 días por el desierto sin detenerse. Pero tuvo que recargarse primero con Dios. Tuvo primero que buscar a Dios. Tuvo primero que levantarse y disponerse, decir, no podemos tirar la toalla todavía. Hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿De quién nosotros dependemos? Cuando usted se acuesta y duerme tranquilo y se levanta al día siguiente y usted siente que puede respirar, usted se levanta y puede caminar normal. Y aunque no pueda caminar, pero puede respirar, puede ver, puede sentir, puede salir a la calle y dice, pero ven acá. Hay cosas que no te lo va a dar en tu trabajo, pero hay algo que Dios sí lo suple, porque tú lo necesitas en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué tenemos que turbarnos? ¿Por qué tenemos que amedrentarnos? ¿Por qué tenemos que huir de los ataques del enemigo? La peor alma que tiene Satanás para el pueblo de Dios es el desánimo. Escuchen,
El desánimo es la peor arma que tiene Satanás contra los creyentes. Porque hay momentos en que usted se levanta sin ánimo de ir a trabajar y como quiera usted se va. Pero cuando usted llega a la casa no tiene ánimo de ir a la iglesia y mejor se queda. Dice, no, porque en el trabajo a mí me pagan, pero ¿y en la iglesia qué te dan? En la iglesia tú recibes más que en tu trabajo. ¿Alguien me entiende? Porque tú vienes a servir y adorar a aquel que te está supliendo día tras día. El trabajo no te da el oxígeno, Dios te lo da gratuitamente. El trabajo no te da el calor del sol, Dios te lo da gratuitamente. El trabajo no te va a dar la lluvia temprana y tardía, Dios te la va a dar gratuitamente. Simple y llanamente tenemos que confiar y refugiarnos en Él. ¿Por qué a veces nos sentimos tan incómodos, tan mal, tan rezagados? Señor, yo no le veo solución a esto. Trabajo y no le veo solución a esto. Ministerialmente hago esto, hago aquello, pero yo no veo crecimiento. Es verdad que hay que ver un crecimiento, hay que ver un resultado. Pero hay momentos en que Dios te está diciendo, es tiempo de que sigas recargando. Porque por lo menos una sola persona va a recibir el impacto que hay en ti. Y lo va a poder levantar y lo va a poder restituir nuevamente en el lugar donde él debe de estar. La Biblia dice que Jesús, cuando hacía los milagros, cuando sanaba enfermo y llegaba a la noche, mayormente él se apartaba. En una ocasión Jesús alimentó alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y al caer la noche dice la Biblia que él se apartó solo para orar con Dios. Él se apartaba para buscar esa recarga que viene directamente del Padre. Tú nunca te vas a recargar en Dios viendo un video o viendo un mensaje. Tú te vas a recargar en Dios cuando tú entiendas que tú tienes que tener una comunión íntima con Él. Cuando tú lo busques a Él en intimidad. Tú vas a recibir ese respaldo de parte de Dios cuando tú vayas a la intimidad, sea en la madrugada, sea en la noche, sea en la mañana, sea en la tarde, a la hora que tú entiendas o a la hora que el Espíritu te inquiete. Ese momento tú no puedes negociarlo con nadie. Jesús hacía eso y nos enseñó. Pero hay algo más. En el libro de los Hechos hay algo que me impacta. Porque la Biblia nos enseña claramente de que nosotros íbamos a tener persecuciones por causa de la palabra. Pero muchos de nosotros a veces predicamos, enseñamos, hacemos algo de parte de Dios. Dios se manifiesta, gloria a Dios. Pero cuando salimos de aquí nos encontramos con algo que nos contrarresta, nos golpea. Y en vez de ir a refugiarnos y a recargarnos en Dios, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a quejarnos. Y decimos, pero Señor, yo hice esto ahora mismo. Yo estaba en la iglesia y hice aquello, recibí tu presencia, dancé, hablé en lengua, gloria a Dios. Pero ahora yo estoy recibiendo esto. ¿Qué pasó? La Biblia dice que los apóstoles, después de predicar el evangelio, sanar cojos, se convirtieron más de 3,000, 4,000 personas. Dice la Biblia que recibieron una amenaza por el Sanedrín. Y no solamente lo amenazaron, lo azotaron. Lo golpearon. Y después que lo golpearon le dijeron, si vuelven a predicar o a hablar de Jesús, los vamos a matar. Están amenazados, están advertidos. ¿Ustedes creen que ellos salieron cabizbajo de ahí? ¿Ustedes creen que ellos empezaron a lamentarse? Maestro, ¿y cuál fue la carga que tú me diste? Jesús, está bien que tú moriste en la cruz del Calvario y ahora yo voy a salir corriendo, sorté todo para servirte a ti y mira lo que viene. Esta es mi paga. La Biblia dice que ellos iban gozosos, alabando a Dios y gritando, cantando, y se reían entre ellos, pero ellos estaban marcados en la espalda. Estaba chorreando la sangre y se iban riendo. La Biblia dice que entraron en un cuarto donde estaban todos reunidos y empezaron a adorar a Dios, empezaron a levantar sus manos y empezaron a agradecerle a Dios. Yo no sé si fueron por lo azote o por qué,
Pero la Biblia dice que mientras ellos adoraron y oraron, le decían: Señor, nos te están amenazando, pero ayúdanos a hablar con más denuedo, porque no nos vamos a parar. Vinimos a recargarnos. Nos sacaron todo allá afuera, pero vinimos aquí a buscar más de ti. Ante una amenaza, a veces queremos flaquear. Y a veces tenemos que elegir hasta en nuestro trabajo, la iglesia o nuestra fe. A veces tenemos que elegir en nuestro trabajo: Señor, pero estoy ganando bien. Señor, si salgo de aquí no voy a tener que comer mi familia. Pero muchas veces en ese punto Dios quiere decirte: recárgate en mí. Mi sustento está en mí. Mi refugio está en mí. Solamente en Dios es que está nuestra fortaleza. El salmista dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y la última parte del verso dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si estoy turbado, si me siento en persecución, en vez de quejarme, ¿por qué no voy delante de la presencia de Dios? Algo que siempre he dicho: la queja da algún beneficio. El quejarte delante de Dios y decir: Señor, mira esto, mira aquello, mira lo otro, por aquí, por allá, me están persiguiendo, nadie me ama. ¿Qué beneficio hay? Señor, a mí nadie me ve, nadie me da oportunidad, nadie me toma en cuenta. ¿Qué beneficio tú encuentras en eso? Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios: Señor, mira, aunque nadie me vea, yo quiero que tú me veas. Aunque nadie me tome en cuenta, yo quiero que tú me tomes en cuenta. Mi refugio está en ti. Mi refugio está en ti. Mi salvación está en ti. Dios mío, salvación mía. David reconocía eso. David sabía perfectamente que toda su fortaleza y su refugio estaba en él. Aunque lamentablemente en una ocasión metió la pata en el querer hacer un censo para ver cuántos soldados tenía y su poder. Pero después de haber hecho eso, se arrepintió, porque sabía que su victoria no venía de la fuerza ni de todos sus soldados, venía directamente de Dios. David en una ocasión había dejado la aldea sola, se habían ido a una guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia que cuando estaban frente a la batalla, el rey, uno de los generales del rey de los filisteos, le dijo: óyeme, a David y a sus soldados que se vayan, porque vamos a pelear contra el pueblo de Israel, y aunque Saúl sea su enemigo, cuando estemos matando a los israelitas, fácilmente se va a rebelar. Mándalo para su casa. David se marchó. Pero ¿saben a dónde quiero llevarlo? Que cuando ellos llegaron a la aldea donde estaban viviendo, lo habían secuestrado a toda su familia. Todos sus bienes, todos se lo habían llevado. Los soldados empezaron a llorar. David empezó a llorar amargamente. Inclusive los soldados estaban a punto de apedrear a David. Pero en un momento David dijo: no, espérate. No es tiempo de turbarse. No es tiempo de llorar. No es tiempo de lamentarme. Buscó al sacerdote: oye, tráeme el efod. Tráeme algo con que yo consultar a Jehová. Pónmelo aquí al frente. Y él se postró. Le dijo: Señor, dime, ¿qué hago ahora? Se llevaron a mi familia, se llevaron todo, y este ejército me quiere apedrear. ¿Qué vamos a hacer? Y dice: cáele atrás. ¿Cómo? Ve, cáele atrás. Ellos son tuyos, están en tus manos, cáele atrás. Tomó a los 400 y se fueron. Pero a mitad de camino 200 se cansaron. Se cansaron. Pero habían 200 que estaban fortalecidos. Escuchen esto. Esos 200 hombres, juntamente con David, alcanzaron a sus enemigos. Pero cuando lo vieron, David dijo: espérate, Señor, son muchos. Señor, son demasiados y nosotros solamente somos 200. ¿Qué hago? El Señor le dice: no tengas miedo, ya yo te lo entregué en tus manos. Con lo poco que tú tienes, no te turbes.
con eso poco Dios te va a dar, te va a bendecir. Con eso poco Dios te va a dar la victoria. Con eso poco que te siguieron, Dios te va a dar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Con esos 200 hombres, la Biblia dice que David fue y conquistó. Arrebató toda su familia, lo despojó de todos sus bienes. Pero sabes una cosa, cuando tú tengas la victoria, aquellos 200 que se quedaron cansados, rezagados, aunque sea criticando lo que sea, hazlo parte de tu victoria. Porque muchas veces hay personas que van a correr contigo. Muchos van a correr contigo y a mitad de camino se van a cansar. Y quizás tú te vas a turbar y vas a decir, ven acá, pero empezamos junto el camino y se quedó por mitad. Yo llegué y conquisté. Habían 200 que dijeron, esos 200 solamente denle su mujer y su muchacho y que se vayan. No hay más nada para ellos. Nosotros fuimos que peleamos. ¿Sabe qué le dijo David? Eso no funciona así. Porque esos 200 se quedaron porque estaban cansados. Esos 200 se quedaron porque venían corriendo también juntamente con nosotros, pero no tienen la misma resistencia que tiene tú. Quizás en un momento dado tú estés en medio de la batalla con la espada, pero de esos 200 que se quedaron son arqueros, que no pueden mover mucho la mano, pero sí la pueden tener intacta para cuando venga un enemigo por tu espalda, lo pueda derribar fácilmente. Esos 200 que se quedaron tuvieron que recibir también la misma recompensa que los que pelearon. ¿Sabes una cosa? Aunque tú te turbes, tú tienes que refugiarte en Dios. Tú tienes que buscar tu recarga en Dios en todo tiempo. Tú no puedes sentirte mal porque tú hayas fracasado en cualquier negocio o le hayas pedido algo a Dios y Dios no te lo haya contestado. No te turbes. Acuérdate de que Dios tiene grandes bendiciones y promesas para ti. Aunque nada te esté saliendo bien, aunque el negocio esté echando para atrás, recuerda que si Dios fue que te dio la palabra, todo va a estar bien. En el ministerio, aunque no vea resultado al principio, pero fue como la enseñanza que dijo nuestra hermana Laura el viernes. A veces hay que ser como el cedro, profundizar primero. A veces nos turbamos cuando iniciamos algo y empezamos a profundizar y encontramos una roca. Y una de las enseñanzas que me gustó que dio nuestra hermana Laura, que el cedro empieza a profundizar, y es en el Líbano, una zona rocosa, montañosa, pero sobre todo rocosa. Y el cedro, mientras va profundizando, encuentra una roca y no se queda ahí. Le hace un nudo a la roca, la abraza y sigue profundizando. ¿Y saben para qué? Hasta encontrar la fuente inagotable. Cuando el cedro encuentra la fuente, la recarga inagotable que no lo va a dejar secar en momentos de crisis, en momentos de sequía, entonces él empieza a retoñar. Por eso usted ve muchas personas que dicen, pero ¿y quién es este que salió ahora? Ese era como el cedro que estaba profundizando. Hay muchos que todavía nadie lo conoce, ni siquiera por televisión ni por las redes. ¿Sabes una cosa? Están profundizando. Hay muchos que todavía dicen, pero ¿quién es ese? El hijo de fulano, el hijo de Pablo, ¿quién es ese? Nadie lo conoce. ¿Sabes una cosa? Están profundizando. Este moreno flaco, feo, vino de Baní y tuvo que ser como el cedro. Tuvo que crecer para abajo primero. Pero ya yo venía como la palmera, pastora. Ya yo tenía mi fruto. Pero ¿sabe una cosa? Tuve que cortarme por el tronco otra vez. Y aquí muchas veces me turbaba. Decía, Señor, solté ministerio, solté todo por allá, estoy aquí por un trabajo. El Señor me dijo, tú no estás por trabajo, tú estás por aquí. Yo te voy a llevar a una zona rocosa. Digo, ¿rocosa? Sí, aquí. Resurrección y vida, sí. Resurrección y vida es como el Líbano. Así que el que quiera ser un cedro va a tener que profundizar. Porque hay un avivamiento en esta congregación. No es que viene, es que hay algo aquí. No sé si usted cuando viene a la casa no se quiere ir. No es porque no tenga nada que hacer ni tiene para dónde coger. Pero cuando yo vengo aquí a la casa, no solamente los domingos, hasta ahí en el parqueo, mi hermano, yo no me quiero ir, yo no quiero que nada termine.
Porque es que hay una presencia, hay una unción, hay una gracia en este lugar. Porque si lo de lejos lo dicen, ¿por qué yo que soy de la casa no puedo decirlo? Que lo siento día tras día. Este es el Líbano. Y usted, para crecer, tiene que ser como el cedro. Profundice. ¿Sabe para qué? Para cuando el enemigo le dé fuerte, quiera tumbarlo, las raíces estén bien profundas y agarradas de rocas fuertes y sólidas. No te turbes ante la situación. No te turbes ante los resultados. Espera en Jehová. Si no resultó ese negocio, dale para adelante. Sigue sembrando. Sigue haciendo algo nuevo. Pero no te detengas. Si el ministerio no dio fruto este año, el año pasado, sigue sembrando, sigue creciendo, sigue fortaleciéndolo. Busca los puntos débiles y verás cómo Dios te va a empezar a engrandecer y va a empezar a ensanchar. Ser como el Líbano, ser como cedro. No te turbes, porque aún la palmera, uno de los frutos codiciables en el Medio Oriente, en Israel, para poder dar su fruto, también tiene que ser azotada. Para poder dar su fruto, también tiene que profundizar primero. Pero después que profundiza y crece, para poder dar los frutos, tiene que ser azotada por fuertes vientos. Si nadie te toma en cuenta ahora, recárgate en Dios. Que nadie te está viendo ahora, recárgate en Dios. Que tuve un tropiezo, que caí, que yo no merezco levantarme. ¿Quién te dijo a ti? El único que no tiene oportunidad de levantarse y volver al lugar de donde lo detronaron fue Satanás. Pero mientras tú estés vivo, mientras estés respirando, ¿sabes una cosa? Hay oportunidad para ti. Mientras tú te levantes día tras día y pueda venir a conectarte con Dios, todavía hay una oportunidad. No te turbes. No tengas miedo a las tempestades. Refúgiate en Dios. No tengas miedo al sistema que pueda venir hoy o mañana. Refúgiate en Dios. Nuestra confianza está en el Dios de Israel. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si usted cree que es fácil soportar una turbación, soportar un peso, y más cuando se está acercando la victoria, pregúntele al maestro. Jesús duró 33 años y medio haciendo milagros, haciendo señales, mostrando el reino de Dios. ¿Y saben por qué tenemos que tomar ejemplo del maestro? Porque cuando llegaba el momento de cumplirse la palabra, él sintió miedo. ¿Podemos tener miedo? Sí. ¿Podemos flaquear? Sí. ¿Podemos tropezar y caer? Sí, pero no que te quedes en el suelo. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús fue al monte de los olivos a orar. Le dijo a los discípulos: quédense aquí. Pero tomó a 3 de ellos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Vengan, quédense aquí. Pero él caminó un poco más retirado y le dijo: oren, yo voy a orar más adelante. La primera vez que fue, se tiró de rodillas y dijo: Señor, Padre, esto no es fácil. Estoy turbado. Siento un gran peso. Si es necesario, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se levantó y fue a ver en qué estaban sus discípulos. Estaban durmiendo. Y él, turbado, sabía que ya estaba llegando el tiempo. Y le dijo: ni siquiera una hora han podido orar. Levántense,
Oren para que no caigan en tentación. ¿Sabe una cosa? Volvió nuevamente a aquel lugar y se postró de rodillas, porque el hombre tenía miedo, sabía lo que venía. Lo más grande es cuando usted sabe lo que le van a hacer. Es como una mujer embarazada que sabe que le van a hacer cesárea. Digo, bueno, ya va a llegar el tiempo. Y ella sabe lo que van a hacer. Las que son, no las que van por primera vez, sino las que van por segunda vez. Y ellas saben lo que le van a hacer. A rajar de nuevo y a sacar el muchacho. Y a coser otra vez, a durar 2 o 3 meses con ese fuerte dolor ahí. Lo digo porque mi esposa ya tiene 3. Pero Jesús fue en 3 ocasiones. En 3 ocasiones buscando un refugio, buscando una fortaleza. La Biblia dice que la presión era tan fuerte que gotas de sangre caían de su rostro. Pero la última vez, la tercera vez que él regresó a aquel lugar a orar, a buscar un refugio, a buscar una respuesta, a buscar la fortaleza, a recargarse de parte de Dios, de su Padre, dice la Biblia que descendió un ángel y lo fortaleció. Porque quiero que usted entienda algo. Todo lo que pasó Jesús no lo pasó como Dios, lo pasó como una persona igual que usted y que yo. La única diferencia es que él sabía de dónde venía y hacia dónde iba y cuál era su propósito aquí en la tierra. Pero al ser un ser humano igual que usted y que yo, tenía la necesidad de recargarse con el Padre. Tenía la necesidad y el deber de enseñarnos a nosotros de dónde venía nuestro refugio. En estos últimos tiempos, iglesia, van a venir tempestades. Y el desánimo quizás no vaya a inundar nuestra vida, no quiera arropar y no encontremos salida. Pedro, te diré algo: quedarse en su casa no está la solución. Quedarte en tu casa y dice, yo voy a orar y voy a ayunar aquí en mi casa para ver qué Dios hace conmigo, no está la solución. Porque cuando usted saca un palo de leña del fogón y lo pone aparte, se apaga. Y si tú te sientes que estás débil, es necesario que tú, como un palo de leña, entres al fogón o a la fogata. Para que me entiendan algunos, entren a la fogata. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La solución está en Dios. Tu refugio está en Dios. Tu fortaleza está en Dios. Aunque no encuentres sentido ni encuentres respuesta, la respuesta está en Dios. No en el pastor, no en los líderes. La respuesta está en Dios. Tu recarga espiritual está en Dios. Nosotros podemos caer y fallar, pero hay uno que nunca falla. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Ponte de pie. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros no encontramos sentido. Y aún más cuando nosotros trabajamos arduamente en la obra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que cuando tú estás haciendo lo correcto y vienen los dardos, viene el desánimo, ahí es cuando tú más tienes que aferrarte. Cuando tú estás caminando correctamente delante de Dios, y aún más cuando hay palabras que Dios ha hablado a tu vida, te han profetizado, tú cargas una palabra de parte de Dios y viene el desánimo, ahí es cuando más tú tienes que aferrarte a Él. Ahí es cuando tú más tienes que tener esa confianza en Dios. No nos turbemos.
No nos turbemos. Aferrémonos a Dios. Digamos como dijo el salmista David: alma mía, alaba a Jehová. No le dijo a su carne, le dijo a su alma, el centro, lo que va a vivir eternamente. No le dijo a este cuerpo que va pasando y se va poniendo viejo. Le dijo a su alma, le dijo: oye, no te turbes, no tengas miedo, alaba. No te olvides de los beneficios, no te olvides de las promesas, no te olvides de lo que Él ha dicho de ti, no te olvides hacia dónde tú tienes que llegar. Alaba. No te turbes dentro de mí, no te abates. Empieza a adorar a Dios, empieza a reconocerlo, empieza a recargarte en Él, empieza a buscarlo a Él mañana, tarde y noche. Empieza a buscarlo, empieza a adorarlo. Levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar a Dios un momento, un momentico.